14:16 minutos, estamos en Echa la Ley, Echa la Trama hasta la hora 15. Habíamos anunciado que íbamos a estar comunicándonos y hablando con Sergio Berseñazzi. Él está en la otra orilla del río, ¿no? Estábamos en la costa de Paraná hablando con Sergio, que es un referente, un miembro de la Red Nacional Ecologista. Y bueno, en este día, que para nosotros en realidad, Sergio, primero bienvenido al programa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Es una excusa, nosotros hoy el Día del Medio Ambiente no nos significa demasiado porque la temática de este programa tiene que ver con eso. Entonces, pero de todas maneras estuvimos hace un ratito hablando con Sofía Gatica y Mariano Rosa, que están en Buenos Aires y que acaban de hacer la presentación en el SENASA de este pedido de prohibición del glifosato, ¿no? Y bueno, queríamos ir a otra parte del país, como es Entre Ríos, a ver qué está sucediendo allí, porque la semana pasada compartíamos lo que tuvo que ver con un corte de ruta y lo que es la judicialización de la protesta, ¿no? Con dos miembros de asamblea, si no me equivoco, que estaban llevándose a juicio por esto del corte de ruta cuando estaban protestando contra el fracking. Sí, en realidad son dos miembros de la asamblea de Gualeguaychú que estaban imputados por un lamentable hecho que ocurrió cuando cuando el corte del puente, ¿te acuerdas de Traivento Gualeguaychú? Y esas dos personas de la asamblea fueron finalmente absueltas de culpas y cargos la semana anterior. Y la semana que siguió, que fue la anterior propiamente dicha, había un inicio de procesamiento a los 5 asambleístas de Concordia, en realidad son asambleístas entrerrianos contra el fracking, de lucha contra el fracking, y el fiscal que estaba en la causa elevó su opinión respecto de la inexistencia de razones para imputar y procesar a los cinco miembros de la Asamblea contra el fracking de Entre Ríos. Así que han sido dos celebraciones concatenadas, esto de lograr que la justicia o el Poder Judicial incorporasen las razones y el entendimiento que tiene el movimiento ambientalista de Argentina y particularmente en este caso representado por el movimiento entrerriano respecto de nuestros derechos como hombres y mujeres amparados por una constitución como la nuestra, que en su artículo 41 nos reconocemos el derecho a un ambiente sano. Bueno, por eso nos hemos movido y por eso hoy es esto que charlamos con vos, una celebración, poder contarlo y decirlo a la audiencia, que por lo pronto ha habido dos procesos que se han desprocesado. Casi que puede confirmarse que ante la inexistencia de razones que argumentó el fiscal para imputarlos, también el caso de los asambleístas por el fracking, al igual que los asambleístas por la pastera de celulosa de Gualeguaychú, van a ser absueltos y liberados de ese peso, de esa carga que significa tener que estar lidiando con una cuestión judicial por la defensa del ambiente y la salud de la población. Bueno, esto lo vemos en todo el país, ¿no? Que la gente se organiza y es la que demanda que la Constitución y las leyes se cumplan. ¿Qué pasa en estos tiempos electorales? Que nuestra clase, la dirigencia política, primero, bueno, no habla para nada de lo que va a hacer en materia de medio ambiente. Y segundo, evidentemente hay una ausencia, por un lado, de que se apliquen las leyes, ¿no? Y son ellos los primeros responsables de que eso ocurra. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Que los políticos terminan siendo cómplices de las multinacionales o de los emprendimientos. Esta impunidad, la gente no la puede parar, porque son muchos casos. Sí. Lo que ocurre es que en el mundo se ha impuesto con diferentes signos y con diferentes orígenes, pero en definitiva el mismo vértice del cual parten este tipo de cuestiones a nivel mundial es uno solo. Es decir, acá en el mundo se ha impuesto la idea de las economías, para el libre comercio para las economías que son economías de exportación. Ha habido desde el año 91
una idea regidora de los haceres en el planeta que arranca en aquel famoso y no tan conocido lamentablemente por la inmensa mayoría Memorándum Summers del señor Larry Summers, que es un norteamericano que argumentó en entonces en un informe al Banco Mundial la necesidad de trasladar las industrias sucias que estaban instaladas en los países industriales del norte hacia los países del tercer mundo o del sur. Ese esquema de producción mundial con la deslocalización de las producciones y el traslado a los países emergentes, como le llaman algunos, o países en procesos de franco desarrollo o crecimiento industrial, ha generado una suerte de statu quo político mundial que resulta muy difícil abstraerse, salvo que se tenga una firme decisión. Primero, una lúcida comprensión de lo que significa para el planeta este esquema de producción y de daño, que no es solamente daño ambiental como una cuestión de defensa del trébol y la mariposa, que también vale, sino que también es una defensa de la existencia de toda la vida, que incluye la vida de los seres humanos. A donde hay arrasamiento de condiciones ambientales, hay arrasamiento de derechos sociales. Es decir, los seres humanos que habitan espacios que pierden biohabitabilidad, condición de poder vivir sin enfermar, sin la angustia de no poder ver emerger una producción local de alimentos porque las tierras son degradadas, etcétera. Todo deterioro ambiental implica un deterioro de las condiciones sociales. Por eso los problemas no son medioambientales, sino son problemas socioambientales. Y ese es el esquema que se aplica en el mundo, y nuestra dirigencia política, lamentablemente, a pesar de que vivimos en un país que tiene una conducción política transitoria, pero por lo pronto de unos cuantos años a la fecha, que se arguye en los principios de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social, que son los principios del justicialismo, nada de esto puede decirse que tenga una repercusión o una identificación con el quehacer de gobierno, a pesar de el tan mentado y en algunos casos verificable, pero también por lo pronto controvertido asunto de la redistribución de la riqueza que se produce a expensas de territorios enteros que van empobreciéndose y consecuentemente degradándose, arrastrando en su degradación y empobrecimiento a las poblaciones, son riquezas transitorias y mentirosas. Entonces, cuando los otros días nuestra presidenta, por ejemplo, inauguraba una sala de cuidados intensivos en Mendoza, celebrando y diciendo con especial énfasis, pongan atención y detengámonos en cuál ha sido la fuente de financiamiento de esto, ha sido el Fondo Federal de la Soja. Sí. Uno dice, pero nos están tomando el pelo. Es decir, que están celebrando la construcción de nosocomios para atender la enfermedad que genera ese dinero, que se genera esa enfermedad por ese dinero que después llega para atender a los enfermos. Es una cosa esquizofrénica políticamente hablando, o muy injusta, muy perversa, o vaya a saber cómo. Como estamos en tiempos electorales, cualquiera puede pensar, y muchos, como son tantos a la vez, pensar de que esto tiene una intencionalidad de degradación o de denostación política para favorecer a otros. Ni unos ni otros. No podemos decir que oposición u oficialismo tengan una sensibilidad necesaria como para advertir esto que estamos diciendo. Los dineros, cuando llegan, parece ser que ordenan y desordenen a su antojo. Entonces, si el dinero viene de la mano de dañar un territorio como se hace y enfermar a sus poblaciones, pero que bienvenido sea el dinero. Pero ¿y de qué estamos hablando entonces? Es como decir que celebramos también, y lo hacen, que para producir este proceso de industrialización, aparentemente que tendrían en algunos sectores la economía nacional, es necesario producir la energía. Entonces también, como anunció en el mismo acto nuestra presidenta, estamos multiplicando las centrales nucleares en Argentina. Pero Alemania anuncia el apagón nuclear para el año 2020. Dentro de 4 años Alemania apaga definitivamente sus centrales nucleares. La empresa Siemens alemana ha anunciado y ha puesto en práctica la desarticulación, es decir, el desarme, el desguace de su área de producción tecnológica nuclear.
porque no quiere seguir con la energía nuclear, porque apuestan a las renovables no dañinas o casi no dañinas, porque todas tienen algún impacto, como son la solar, la eólica, la mareomotriz. Francia, el país más sostenido con matriz nuclear para su demanda energética, anuncia también un proceso de desmantelamiento de centrales nucleares, y nosotros acá aplaudimos porque estamos multiplicando de centrales nucleares en nuestro territorio. Y anuncian además la misma presidenta, que lo lamento porque puedo quedar como un antigobierno y no lo soy, sí estoy en contra de estos anuncios que repercuten de semejante manera en los territorios y anuncian daños que van a ser irreparables. ¿Dónde la vamos a ir a buscar a nuestra presidenta cuando dentro de 20 años o 30 años tengamos un accidente nuclear? ¿A dónde la vamos a ir a buscar? ¿Cómo le vamos a hacer rendir cuenta por eso? Y cuando anuncia los otros días que para sostener la matriz energética vamos a abrir nuevas centrales hidroeléctricas, pero ¿quién le da letra a esta mujer? Pero no es esta mujer, a esta sociedad que aplaude además y no cuestiona cuál es la indolencia, en qué ignorancia nos afrontamos para no cuestionar estas cosas que son tan serias. Porque romper ecosistemas como querían romper hace 20 años atrás o casi 20 años atrás el Paraná Medio con una represa que inundaba 800.000 hectáreas de diversidad biológica de humedales, caramba, hoy sería un discurso, en vez de condenado, sería un discurso celebrado si nos trajeran nuevamente el proyecto de represa del Paraná Medio. Como que lo han querido hacer porque todavía tienen la opción de cerrar con un paredón el río Paraná a la altura de Goya Reconquista, que sería el cierre norte de lo que era la obra completa, Cierre Norte, Cierre Sur, Goya Reconquista y Chapetón acá a la altura de nuestra isla, el Chapetón en Entre Ríos, con San Javier. Entonces, toda esta locura que no se compadece con una aceptación silenciosa o, en el peor de los casos, todavía celebrada, resulta de una idiosincrasia, de un paradigma instalado que deviene de este entendimiento de una economía que a nivel mundial ha sido diseñada por la Organización Mundial de Comercio. Entonces, Sergio, la Organización Mundial de Comercio siga ostentando, no de manera muy visible, es más, muchas veces como receptora de las críticas de estos gobiernos progresistas que dicen porque no nos vamos a someter a la presión de las corporaciones, y después celebran el mismo discurso de nuestra presidenta haberse sentado con el presidente de Ford Corporation a diseñar las nuevas inversiones de no sé cuántos millones de dólares en Argentina de la Ford. Entonces cuando dice nuestra presidenta que no se va a someter a las indicaciones y cuestionamientos que se le puedan hacer a nuestras economías y a nuestras sociedades de parte de las corporaciones, ¿qué piensa? ¿Que Monsanto no es una corporación? Porque también celebra los acuerdos con Monsanto. Sí, sí. ¿Qué piensa? ¿Que Ford no es una corporación? ¿Quiénes son las corporaciones entonces? Bueno, sí, es muy raro. De todas maneras, a mí me parece que en materia democrática, esto lo vengo diciendo, ¿no? Porque a mí me parece que vamos en regresión. Todo lo que significó las luchas después del 2001 en materia de democracia participativa, hoy por hoy, mantener ese discurso que vos estás diciendo, necesita de un control, que por eso, bueno, la judicialización de la gente que habla desde otro lugar, pensando de otra manera, ¿cómo se hace para romper ese discurso y que la gente no se ponga a pensar de dónde vienen los fondos que es el fondo sojero el que nos está matando a todos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Intentar visibilizar todos estos efectos que no hacen... Están tan a la vista que ya pretender demostrarlos un poco mejor hace que se pierdan de vista. Es como que estamos obligados a... hay un dibujo de un caricaturista, no, un humorista gráfico español que dice una parte: prohibido verlo evidente. Fumigar a los cultivos con veneno porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. Para de fumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifosato para los transgénicos. Para de fumigar a los cultivos con veneno porque atentan contra el ecosistema y su equilibrio. Para de fumigar a la gente rociándolo porque nacen con malformaciones los niños. Para de fumigar a los cultivos con veneno porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. Para de fumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifosato para los transgénicos. Para de fumigar a los cultivos con veneno porque es la causa de los abortos espontáneos y
de calcular el daño. Te lo digo